La arena del Coliseo arde bajo un sol implacable. La sangre fresca de los gladiadores se mezcla con sudor y arena pegajosa, formando un lodazal que huele a hierro y deseo reprimido. Cada músculo tensado vibra con la mezcla de dolor y placer. Los jadeos se confunden con el chirrido metálico de las cadenas que atan muñecas y tobillos. Los ojos se devoran con hambre de control. La piel roza piel en una danza de dominación que es a la vez combate y ritual íntimo. La multitud ruge como si no pudiera distinguir entre la violencia y la lujuria. Y en cada gesto, cada empujón, cada agarre, el imperio muestra su perversa maestría, convertir la intimidad en una extensión de poder absoluto. Así que si quieres adentrarte en los secretos más oscuros y brutales de estos hombres, suscríbete ahora, porque lo que vas a descubrir no está en los libros ni en las fantasías románticas. Es la verdad cruda y sangrienta de cómo el placer y la opresión se entrelazaban en la carne de Roma. Y para entender cómo llegaron a este abismo, debemos retroceder y revelar los hilos de traición, disciplina y perversión que tejieron este escenario de dominio total. Antes de que la arena se tiñera de sangre, antes de que los músculos se retorcieran en lucha y deseo, todo empezaba en los barracones húmedos y oscuros del Ludus, donde el olor a sudor rancio y cuero viejo impregnaba las paredes y los gritos de los instructores retumbaban como martillos sobre hierro. Los gladiadores jóvenes aprendían que cada gesto, cada mirada, cada roce podía ser tanto amenaza como caricia, que someter o ser sometido no era solo estrategia de combate, sino una lección de obediencia y poder. Y mientras entrenaban, los veteranos, cuerpos endurecidos por años de violencia, observaban con ojos que calculaban, juzgaban y evaluaban quién podía dominar y quién sería dominado. Y en esas noches silenciosas, iluminadas por antorchas que proyectaban sombras largas sobre los rostros tensos, se formaban jerarquías invisibles, juegos de control que mezclaban castigo físico con intimidad forzada, donde la piel raspada por el roce del arma, el dolor de los músculos sobreextendidos y el hambre contenida se entrelazaban con la excitación que nadie se atrevía a nombrar. Y todo esto era supervisado por los lanistas con precisión fría, sabiendo que cada gesto de sumisión podía ser explotado, cada destello de desafío castigado, porque en Roma el poder absoluto no era solo político, sino que se entrenaba, se practicaba y se disfrutaba incluso en la más mínima interacción entre hombres. Y solo así, después de meses de disciplina, humillación y enseñanza brutal, podían entrar en la arena, donde todo aquello que habían aprendido se transformaba en espectáculo, en intimidad violenta, en control y placer mezclados. Y mientras la multitud esperaba, los hilos invisibles de la traición, la disciplina y la perversión ya estaban tejidos, listos para convertirse en la sinfonía sangrienta que acabaría revelando quién tenía el control absoluto. En los barracones, donde la humedad se colaba por cada grieta y el aire olía a cuero sudado, vino barato y heridas mal cicatrizadas, el verdadero espectáculo comenzaba mucho antes de pisar la arena, porque allí dentro los gladiadores no eran iguales, ni siquiera bajo las cadenas de un mismo dueño. Los veteranos llevaban en la piel las marcas de victorias sangrientas y en los ojos el brillo de quien ya ha visto a demasiados hombres rogar por su vida. Y con esa autoridad invisible, imponían un sistema que mezclaba disciplina con humillación, un ritual en el que el recién llegado no solo aprendía a blandir la espada, sino también a someterse a una jerarquía tan cruel como silenciosa. Se hablaba poco, porque las palabras eran innecesarias cuando el lenguaje del control estaba escrito en las miradas largas, en los empujones bruscos durante el entrenamiento, en las noches donde la oscuridad del Ludus se convertía en un escenario de respiraciones contenidas, jadeos forzados y cuerpos puestos a prueba no solo en fuerza, sino en resistencia al deseo y al dolor. Los veteranos elegían a sus favoritos como se escoge un arma bien equilibrada, con una mezcla de pragmatismo y placer, sabiendo que ese joven de músculos tensos y mirada temblorosa podía ser al mismo tiempo aprendiz, compañero de combate y objeto de dominio,
porque en Roma la intimidad no era un acto privado ni mucho menos inocente. Era un campo de batalla donde quien se dejaba doblegar sabía que su humillación sería observada por otros y utilizada como recordatorio de quién mandaba. Y en esas noches, el roce de la arena pegada a la piel sudada, el sonido seco de un golpe seguido por una risa contenida, el olor del aceite con el que se frotaban los músculos antes del combate, todo se mezclaba en una coreografía brutal donde el sexo y el poder eran la misma cosa. Los lanistas lo sabían y lo toleraban. Incluso lo alentaban porque un gladiador que había aprendido a obedecer en la intimidad obedecería sin rechistar en el campo de batalla, y el pueblo, sin saberlo, aplaudía un espectáculo que era solo la prolongación pública de esas dinámicas privadas. Porque cuando un veterano inmovilizaba a un novato en la arena y el público gritaba de euforia, lo que nadie decía en voz alta era que esa escena ya se había ensayado 1000 veces en la penumbra de los barracones, sin aplausos, sin tambores, solo con el eco de cadenas y jadeos ahogados. Y así, poco a poco, la intimidad entre guerreros se convertía en un instrumento de adiestramiento y control, en un recordatorio de que el imperio no distinguía entre cama y campo de batalla, porque en ambos lugares solo sobrevivía quien sabía dominar o ser dominado. Para los romanos, el control no era un concepto abstracto ni una palabra vacía, era un acto tangible, casi físico, se respiraba en el aire espeso de las termas, se paladeaba en el vino derramado en los banquetes, se sentía en cada golpe de látigo y en cada grito ahogado de quien aprendía demasiado tarde cuál era su lugar, porque en aquella sociedad no existía mayor vergüenza que ser reducido a objeto, y sin embargo, esa humillación era cultivada, enseñada y, lo más perverso, disfrutada. Lo que ocurría entre gladiadores era la más perfecta metáfora de Roma, un teatro íntimo donde la virilidad se medía no por el amor o la ternura, sino por la capacidad de someter, de penetrar, de dejar claro a todos quién mandaba y quién obedecía, y aquí no hablamos de placer compartido ni de vínculos emocionales, hablamos de dominio disfrazado de intimidad, de una pedagogía brutal en la que los cuerpos eran tratados como extensiones de la espada y la lanza, donde lo importante no era el goce, sino la exhibición de fuerza, porque ser pasivo era ser débil, y en Roma ser débil era casi peor que estar muerto. Los propios filósofos lo susurraban entre líneas con frases cargadas de cinismo, y los soldados, curtidos en campañas interminables, lo replicaban en los campamentos militares, donde tras las batallas, cubiertos de polvo, sangre y vino, repetían los mismos rituales de poder que los gladiadores en sus barracones, entre risas ásperas, empujones, amenazas, y ese olor penetrante de piel quemada por el sol y grasa animal que impregnaba las tiendas. Y es que para Roma la masculinidad no era nunca delicada, era un martillo que caía sobre los demás, una cadena que apretaba la garganta, un jadeo que no pedía permiso, y esa concepción se filtraba en todos los rincones de la vida, desde el Senado, donde las palabras eran espadas disfrazadas, hasta la intimidad de los guerreros, donde los cuerpos eran campos de batalla, y resulta casi irónico que el pueblo aplaudiera desde las gradas creyendo ver un espectáculo de honor y gloria, cuando en realidad lo que contemplaban era la traducción pública de esas mismas prácticas privadas de sometimiento, amplificadas y envueltas en sangre para su disfrute, como si Roma misma les dijera: mirad, así se construye un imperio, no con justicia ni con virtud, sino con cadenas, con control, y con la certeza de que el hombre que se deja dominar en la cama también se dejará dominar, en el Senado, en el ejército o en la arena. Y por eso, mientras los gladiadores se miraban con los ojos encendidos de odio, miedo y un deseo tan vergonzoso como inevitable, todo el sistema romano se reflejaba en esa escena, un recordatorio cruel de que en Roma el poder entraba por la espada, por el látigo, y también sin disimulo alguno por la intimidad forzada entre quienes vivían condenados a luchar y obedecer. Entre esos muros empapados de sudor y miedo, hubo un nombre que resonaba como un eco maldito: Spiculus, favorito de Nerón, un gladiador cuya destreza con la espada era igual de temida que la forma en que ejercía dominio sobre los demás. Y es que su fama no nació solo de los combates sangrientos que arrastraban cadáveres por la arena.
sino también de su capacidad para imponer su voluntad en los rincones más oscuros del ludus, donde los novatos aprendían demasiado rápido que el verdadero combate empezaba cuando se cerraban las puertas y se apagaban las antorchas. Espiculus, con el cuerpo marcado por cicatrices que parecían mapas de un infierno personal, imponía respeto con una sola mirada. Su voz grave, impregnada del vino que Nerón le regalaba como si fuera un trofeo viviente, era suficiente para hacer temblar a un recién llegado, y bajo ese dominio, la intimidad dejaba de ser un refugio para convertirse en un campo de entrenamiento donde el placer era la máscara de la humillación. Cuentan que uno de los jóvenes, apenas 17 años, intentó resistirse a su control, levantó la mirada y osó desafiarlo, y lo que siguió fue una lección tan brutal como inevitable. Cadenas ajustadas a los tobillos, un silencio tenso apenas roto por los jadeos y un rugido seco de dolor mezclado con arena tragada a la fuerza, porque en Roma resistirse no era heroísmo, era un error que se pagaba caro, y al día siguiente, cuando ese mismo joven fue arrojado al Coliseo frente a miles de ojos, ya no era un luchador, era un espectro domesticado. Cada movimiento suyo llevaba la marca invisible de la noche anterior, y el público sin saberlo vitoreaba no solo su combate, sino el dominio ejercido en privado que lo había convertido en un esclavo obediente del espectáculo, Espiculus. Mientras tanto, recibía regalos de Nerón, tierras y honores, porque el emperador veía en él no solo un gladiador, sino el reflejo de su propio poder. Un hombre capaz de someter dentro y fuera de la arena, una criatura convertida en mito a través de la mezcla de violencia, deseo y espectáculo. Y lo más irónico de todo es que Espiculus terminó siendo recompensado con riquezas que ningún otro gladiador había soñado. Pero cuando Nerón se hundió en la desesperación de su caída, el mismo gladiador que había representado la brutalidad y el dominio absoluto no acudió a salvarlo. Prefirió quedarse con su botín y dejar que su amo se degollara en soledad, como si todo aquel teatro de sumisión y control hubiera sido una farsa más dentro del gran circo que fue Roma. En los campamentos militares de la frontera, lejos de los mármoles y perfumes de Roma, la vida se reducía a madera húmeda, humo de hogueras, sudor incrustado en la armadura y gritos de centuriones que perforaban la madrugada. Allí, entre tiendas improvisadas y zanjas cavadas a toda prisa, la intimidad entre hombres adquiría un matiz aún más brutal que en el ludus, porque los soldados endurecidos por marchas interminables y batallas que dejaban los cuerpos rígidos bajo la escarcha de la mañana, aprendían que la camaradería era un disfraz de hierro y que el verdadero lenguaje del poder se escribía de noche, cuando el vino barato corría como río turbio y las heridas aún sangraban bajo las vendas mal ajustadas. Los veteranos, con sus rostros surcados por cicatrices y sus manos ásperas de tanto sujetar el gladius, imponían respeto y miedo por igual, y era habitual que los jóvenes reclutas fueran puestos a prueba de maneras que nada tenían que ver con el entrenamiento formal. Eran empujados al barro, sometidos bajo el peso de cuerpos más fuertes, forzados a resistir la presión de manos que no conocían ternura y respiraciones que olían a vino rancio. El campamento se llenaba de jadeos, risas ásperas y un silencio cómplice, porque todos sabían que aquello no era un juego sino una extensión de la disciplina romana, un recordatorio de quién mandaba y de que la sumisión no terminaba en el campo de batalla. Algunos reclutas caían en la desesperación, otros aprendían a doblarse como cañas en el viento, y los más listos convertían esa humillación en un escudo. Fingían obediencia para sobrevivir y esperar el momento de vengarse en silencio. Pero el resultado era siempre el mismo. Al día siguiente, cuando la trompeta anunciaba la marcha, el recluta que había sido reducido en la intimidad marchaba en fila como si nada hubiera pasado, su rostro serio ocultando el dolor y la vergüenza. Y lo más cruel era que el ejército llamaba a eso fraternidad, un vínculo que fortalecía a la legión, cuando en realidad era la misma lógica que regía a todo el imperio, la ley del más fuerte ejercida no solo con la espada sino con el cuerpo, porque en Roma el poder era absoluto y debía ser sentido en la carne, grabado en la memoria y recordado en cada respiración,
y mientras las antorchas iluminaban las tiendas, proyectando sombras que parecían espectros danzando en la lona, los soldados sabían que, más allá de la gloria y las victorias, Roma se construía también en esos actos oscuros de dominación silenciosa, donde el deseo se confundía con disciplina y el control se volvía más importante que la vida misma. En el Palacio Imperial, donde los mármoles brillaban bajo lámparas de aceite perfumado y las estatuas de los dioses observaban con ojos de piedra, la intimidad no era un refugio sino un teatro aún más cruel que el Coliseo, porque allí los emperadores, dueños de todo, transformaban a sus propios guardias en juguetes de poder, hombres entrenados para la guerra, cubiertos de cicatrices y sudor, terminaban convertidos en instrumentos de placer y humillación. Y lo irónico es que se suponía que aquellos soldados eran la élite, los protectores del César, la guardia pretoriana que debía infundir respeto en las calles de Roma. Pero cuando la noche caía y los corredores resonaban con pasos amortiguados, esos mismos hombres eran conducidos como ganado al cubículum del emperador, donde las órdenes no se gritaban como en el campo de batalla, se susurraban con una voz cargada de promesa y amenaza. Nerón, Calígula, Cómodo. Nombres que la historia recuerda como monstruos, pero que en su tiempo eran vistos como dioses con licencia para moldear los cuerpos ajenos a su capricho. Imagina el silencio tenso de un soldado mientras se le ordenaba arrodillarse, no para combatir, sino para servir el sabor amargo del vino mezclado con la obediencia forzada. El roce de armaduras que caían al suelo como símbolos de una virilidad despojada, y el eco de risas cortesanas mientras el emperador probaba su dominio no en el Senado ni en la arena, sino en la carne de aquellos que juraban protegerlo. Algunos guardias lo soportaban como parte del precio por el privilegio, otros lo vivían como una humillación insoportable. Pero todos sabían que en Roma resistirse a la intimidad imperial era una sentencia de muerte, porque los emperadores no querían amantes, querían espejos de su poder absoluto. Y cada encuentro era un recordatorio de que ni siquiera los hombres más fuertes, los más entrenados, los más respetados, podían escapar de ser reducidos a objetos de placer. La ironía brutal era que al día siguiente, esos mismos soldados marchaban por las calles de Roma, armados y altivos, mientras el pueblo los miraba con admiración, sin sospechar que en los pasillos del palacio, entre cortinas de seda y olores de incienso, aquellos guerreros habían sido despojados de todo, salvo de la vergüenza grabada en sus cuerpos. Y así, el imperio convertía la intimidad en un arma secreta, un campo de batalla privado donde el control del César se ejercía hasta en lo más íntimo, porque ¿qué mayor prueba de poder podía existir que transformar a un soldado en esclavo bajo el manto de la noche? Lo más perturbador es que aquello que hoy podría parecer un exceso de emperadores locos o un secreto vergonzoso de gladiadores y soldados en Roma no era un accidente ni un capricho, era cultura, era ley, no escrita, y al mismo tiempo norma aceptada, porque la ciudad que se jactaba de sus filósofos y de su sentido de la disciplina veía en la intimidad una extensión natural del poder. Los satíricos, como Juvenal, se permitían reírse de senadores que fingían respetabilidad en el foro, mientras en las termas se dejaban reducir a roles que la sociedad despreciaba, y lo hacían con un cinismo que solo un romano podía sostener, sin pestañear, porque el mensaje era claro. Lo importante no era el acto en sí, sino quién lo ejercía y quién lo sufría penetrar, era dominar ser penetrado, era someterse. Y toda la filosofía de la virilidad romana se sostenía en esa ecuación brutal. Lo decía Catón con seriedad y lo repetían los soldados entre risas. Un hombre podía acostarse con esclavos, con gladiadores, con prisioneros, y seguir siendo respetado, siempre y cuando fuera él quien controlara, porque lo verdaderamente vergonzoso era lo contrario: dejarse tomar, ser pasivo, convertir el propio cuerpo en objeto. Eso era sinónimo de debilidad, y en Roma la debilidad era un estigma que podía arruinar carreras políticas, destruir reputaciones y condenar a alguien al desprecio eterno. Lo fascinante y repulsivo es que esa lógica estaba tan interiorizada
que los propios jóvenes aprendían desde temprana edad a no confundir placer con poder. Sabían que la intimidad era otra forma de guerra, y que la piel, el deseo y la sumisión eran campos de batalla tan importantes como el Danubio o la Galia. Los grafitis de Pompeya, escritos con la insolencia de quien no teme al juicio, lo dejaban claro. Nombres e insultos. Acusaciones de pasividad marcaban muros como si fueran sentencias de muerte social, y hasta en las leyes, sutilmente, se reforzaba este código perverso, porque mientras se castigaba la violación contra ciudadanos libres, no había reparo alguno en la explotación de esclavos, prisioneros o gladiadores. Ellos no contaban. Eran carne disponible, cuerpos desechables en los que se podía grabar el poder de Roma una y otra vez. Y lo más irónico es que esta normalización convivía con discursos grandilocuentes sobre moral, honor y virtud, como si el imperio se riera de sí mismo mientras edificaba templos a la castidad, y al mismo tiempo celebraba en silencio la humillación como parte esencial de la virilidad. Un recordatorio cruel de que Roma no solo conquistaba territorios, también conquistaba cuerpos, y lo hacía con la misma frialdad con la que trazaba calzadas o levantaba columnas, porque en la mentalidad romana el dominio era una arquitectura que se construía desde el Senado hasta la alcoba. Si en la arena los gladiadores aprendían a obedecer y en los campamentos los soldados descubrían que la camaradería podía ser otra forma de dominio, en las casas de Roma el teatro era aún más íntimo y despiadado, porque allí los esclavos domésticos se convertían en el blanco más inmediato de esa lógica implacable donde el deseo y el poder eran la misma cosa. No importaba si eras un muchacho griego de rostro delicado comprado en un mercado de Delos, una muchacha traída de Hispania o un joven dacio capturado en la frontera. En cuanto cruzabas el umbral de la domus, dejabas de ser persona para convertirte en carne disponible. Y lo peor es que esa disponibilidad no era un secreto oscuro, era parte del mobiliario tan normal como una lámpara de aceite o un lecho de madera. Los romanos lo llamaban servicio, pero en realidad era sometimiento cotidiano. El esclavo que vestía al amo podía ser desvestido a la fuerza unos instantes después. El que sostenía la copa de vino podía ser arrojado sobre una mesa para saciar un capricho repentino, y todo ello sin escándalo, porque la costumbre legitimaba la humillación. Los testimonios de escritores como Marcial y Juvenal se burlan con ironía de estos excesos, describiendo cómo algunos señores se enorgullecían de tener esclavos tan jóvenes y sumisos que parecían diseñados para la obediencia. Y lo más retorcido es que la humillación no terminaba en el acto en sí, sino que se prolongaba con las bromas, los chistes, las miradas cómplices de otros esclavos que sabían que mañana podía tocarles a ellos. Imagina el olor del incienso mezclado con el sudor de cuerpos forzados, el sonido de las sandalias del amo caminando sobre mosaicos manchados de vino, el roce de cadenas suaves en los tobillos de un sirviente preferido. Todo ese ambiente de lujo y violencia era el recordatorio constante de que en Roma la intimidad no pertenecía a quien la vivía, sino a quien tenía el poder de reclamarla. Los esclavos aprendían a callar, a mirar al suelo, a fingir indiferencia mientras su dignidad era arrancada cada noche como si fuera una prenda más de lino. Y lo más irónico es que los mismos amos que predicaban virtud en público y sacrificaban a los dioses en busca de pureza espiritual, usaban sus esclavos como animales de desahogo, convencidos de que esa hipocresía no manchaba su honor, porque el honor en Roma se medía solo en una dirección. Mientras dominaras, todo estaba permitido. Y así las casas romanas con sus frescos coloridos y sus jardines perfumados escondían tras las cortinas de seda la misma brutalidad que los coliseos y los campamentos. Un recordatorio de que en el imperio el poder no conocía puertas ni límites ni siquiera en la cama del esclavo más humilde. Lo más inquietante de este engranaje de poder es que no se limitó a gladiadores, soldados o esclavos, sino que terminó incrustándose en la identidad del propio ciudadano romano, como una cicatriz invisible que dictaba cada gesto, cada palabra, cada silencio, porque en una sociedad donde ser pasivo equivalía a ser débil,
Cada hombre vivía con la paranoia constante de demostrar que dominaba, no solo en la arena ni en la cama, sino en el Senado, en el ejército y en las calles. Era un teatro perpetuo en el que la virilidad debía ser exhibida como un trofeo sangriento. De lo contrario, se corría el riesgo de ser señalado, ridiculizado y, lo más grave, perder poder real. Los enemigos políticos no necesitaban grandes conspiraciones para destruir a un rival. Bastaba con insinuar que había cedido en la intimidad que su cuerpo había sido tomado, y con ese rumor venenoso podían derribar carreras, arruinar honores y provocar suicidios. Así de frágil era la máscara del poder. Lo entendió bien Julio César, cuya juventud en la corte de Nicomedes de Bitinia lo persiguió toda su vida como burla. La reina de Bitinia le llamaban sus enemigos, y aunque conquistó la Galia y fue proclamado dictador, la sospecha de haber sido objeto de dominio seguía siendo un dardo que sus detractores lanzaban una y otra vez, porque en Roma la espada podía salvar tu vida, pero un rumor sobre tu intimidad podía destruir tu legado. La ironía es brutal. Un imperio construido sobre la dominación vivía obsesionado con no ser dominado, y esa paranoia generaba un espectáculo aún más grotesco que los juegos del Coliseo. Senadores en toga blanca, alardeando de conquistas sexuales como si fueran victorias militares. Generales que, tras arrasar provincias enteras, temblaban ante la posibilidad de ser acusados de debilidad en la alcoba. Una contradicción tan absurda como peligrosa, porque cuanto más se obsesionaba Roma con la virilidad, más caía en la trampa de exhibirla, y cuanto más la exhibía, más evidente se hacía que el poder romano no se sostenía en virtudes cívicas ni en la justicia de sus leyes, sino en una teatralidad enfermiza donde todo, absolutamente todo, debía ser dominado, incluso el propio miedo. Y cuando el miedo se convierte en el núcleo de una cultura, la decadencia es solo cuestión de tiempo, porque un imperio que no puede tolerar ni la sombra de una rendición en lo íntimo termina devorándose a sí mismo en sospechas, traiciones y venganzas, como un animal herido que muerde su propia carne para recordar que aún tiene dientes. Si observamos Roma desde lejos con sus templos de mármol, sus calzadas infinitas y sus legiones marchando al compás del tambor, la imagen parece majestuosa, casi eterna. Pero basta con acercarse a la arena manchada de sangre, a los barracones húmedos del Ludus, a las tiendas hediondas del campamento o a las estancias perfumadas del Palacio Imperial para descubrir la podredumbre que latía bajo esa fachada. Porque lo que definía al imperio no era la grandeza de sus monumentos ni la gloria de sus conquistas, sino una obsesión enfermiza por el control, un poder que se ejercía en todos los niveles desde el Senado hasta la cama de un esclavo. Desde el combate ritualizado en el Coliseo hasta el susurro de un emperador en la penumbra de su cubículum, la intimidad entre guerreros no fue una excepción morbosa. Fue la norma disfrazada, un espejo brutal de la lógica romana. Dominar o ser dominado, someter o ser humillado, penetrar o convertirse en objeto de burla eterna. Y así, entre jadeos ahogados, golpes secos, cadenas que tintineaban como carcajadas del destino y pieles impregnadas de sudor y vino rancio, se edificaba el verdadero rostro de Roma. Un rostro que el pueblo aplaudía sin saber que cada espectáculo no era más que una metáfora de sí mismos, porque ellos también eran dominados por el sistema que los entretenía, esclavos de la misma lógica que convertía cuerpos en trofeos y deseos en armas. Lo más sarcástico de todo es que Roma presumía de civilización, de leyes, de orden, mientras su núcleo más íntimo estaba gobernado por la brutalidad más primitiva, como si la grandeza del imperio se sostuviera sobre la humillación convertida en hábito. Y al final, cuando los bárbaros cruzaron las fronteras y las legiones ya no marcharon con la misma firmeza, lo que se derrumbó no fue solo un ejército ni una ciudad. Fue un sistema de poder que había confundido el dominio con la eternidad, porque la misma lógica que en la arena dictaba quién tenía el control, acabó devorando a Roma desde dentro, demostrando que ningún imperio, por más mármol y sangre que acumule, puede sostenerse eternamente cuando confunde la intimidad con la guerra y el poder con la humillación.